Bueno, como decía Gerardo, esta es la cuarta encuesta de opinión pública sobre seguridad vial. La primera fue realizada en el 2011. Lamentablemente no fue posible hacerla todos los años, pero esta ya es la cuarta, lo cual nos permite tener una película más que una fotografía puntual, porque una serie de fotografías puntuales, cuando se mantiene el mismo cuestionario y se mantiene más o menos la misma forma, la misma metodología, vamos a ver que hubo algún cambio este año, para bien, nos permite ver la evolución y sobre todo la evolución de la opinión pública en función de las acciones que se han tomado, en función de las medidas que se toman, lo cual permite tener insumos para seguir tomando nuevas acciones en el futuro. En primer lugar, quisiera darle las gracias a las empresas e instituciones que han financiado esta investigación. En primer lugar, el Banco de Seguros del Estado, que ha estado presente desde la primera edición de este barómetro de seguridad vial, y las empresas Total, Duxa y el Automóvil Club del Uruguay. Y también un gracias enorme al call center Metrocall, que nos ha apoyado muchísimo en esta investigación. Bueno, les explico brevemente, si la tecnología me ayuda, cómo se realizó este estudio. Hasta la edición pasada, que fue hace casi 3 años, si bien van a haber datos que dicen 2014, son de principio del 2014 y esta se hizo a fin del 2016, o sea que pasaron prácticamente 3 años. Hasta la edición pasada, esto era una encuesta que se realizaba cara a cara en hogares. Y dado que la tasa de rechazo a contestar encuestas en hogares viene en aumento muy aceleradamente en los últimos años, y no solo para esta encuesta, para todas las encuestas, estamos pasando rápidamente de las encuestas presenciales a las encuestas telefónicas y a las encuestas online. Entonces aquí aplicamos 2 técnicas complementarias para conseguir una mejor calidad de los datos. Por un lado, una encuesta telefónica a una muestra aleatoria de 1000 números celulares, respetando cuotas según la participación de cada una de las 3 operadoras. Y por otro lado, una encuesta online autoadministrada a 1000 personas que conducen habitualmente algún tipo de vehículo. Antes nosotros hacíamos 1500 casos, de los cuales surgían aproximadamente 750 que conducían algún vehículo. Este año hicimos 1000 telefónicos, de los cuales surgieron 600 prácticamente casos de personas que conducen algún vehículo, y le agregamos 1000 casos realizados online, reclutando, entre comillas, a los respondentes a través de las redes sociales, como hacemos habitualmente en las encuestas de opinión pública. De esta forma, obtuvimos una muestra total de 1500 casos de personas que conducen habitualmente algún tipo de vehículo, que es una muestra bastante mayor que la que teníamos en años anteriores. El trabajo de campo se hizo en noviembre, y el universo está compuesto por toda la población mayor de 18 años que reside en localidades de más de 5000 habitantes. Esto es un resumen, lo que vamos a ver ahora es un resumen del informe, que tiene cerca de 140 páginas, que va a estar publicado, pero era demasiado tedioso presentar todo, así que vamos a ver un resumen de esos datos. En primer lugar, preguntamos si conduce habitualmente algún vehículo para uso privado o profesional, incluyendo motos y bicicletas. Y esas son las respuestas, y vemos la evolución de arriba hacia abajo desde el 2011 al 2016, ¿no? El 2011 es la serie que está en verde, y 2016 la serie que está en azul. Observen el aumento en los últimos 3 años de la cantidad de personas que dicen conducir algún tipo de automóvil, considerando que se han vendido aproximadamente 50.000 automóviles por año en los últimos años, es consistente. El 35% de la población uruguaya mayor de 18 años hoy conduce un automóvil liviano. Lo otro que tuvo un aumento muy significativo es la bicicleta. El 19% conduce habitualmente bicicleta.
Obviamente la conducción de automóvil crece a mayor nivel socioeconómico, 60% en el nivel alto, 10% en el nivel bajo, es más alto en el rango de edad de 45 a 64 años y entre los hombres. Y las motos crecen entre los más jóvenes, 18 a 29 años. En el interior urbano, lo que llamamos el interior urbano son las capitales departamentales, 34%, mientras que Montevideo solo el 8%, y entre los hombres. Quienes no conducen ningún tipo de vehículo, le preguntamos por qué no conduce ningún vehículo. O sea, todos los que no conducen ningún vehículo o solo conducen bicicletas. Y acá hay un dato interesante, que es que ¿qué es lo que ha crecido entre las últimas dos mediciones? Acá está. El porcentaje de gente que dice que le da miedo o por inseguridad a manejar en el tránsito, por el caos del tránsito. Esto era una pregunta abierta, no se presentaban opciones a los encuestados, contestaban lo que querían. Y después se agrupaban las respuestas según lo que fuera similar. Y también crece muy significativamente el porcentaje de gente que responde porque no necesita conducir vehículos, porque lo llevan o porque usa el transporte público. Entonces son dos indicadores que nos parecieron muy relevantes. Preguntamos si a quienes conducen algún vehículo si han recibido alguna multa de tránsito en el último año, en ciudad o en carretera, a los 1.518 casos que conducen algún vehículo. El 14% dice que sí, que ha sido multado en el último año. Es muy difícil de saber si efectivamente la gente está contestando por el último año o por un periodo mayor o un periodo menor. Pero como es un porcentaje que se viene manteniendo sistemáticamente a lo largo de todas las mediciones, podemos tomarlo como válido. Ahora, entre los que dicen que fueron multados, ese 14%, le preguntamos cuál fue el motivo de la multa. Y también la respuesta era, la pregunta era abierta, podían contestar cualquier cosa. Lo que más ha crecido y lo que aparece en primer lugar con mayor cantidad de menciones es el auto mal estacionado. Seguido por el exceso de velocidad, seguido por libreta vencida, seguido por no usar cinturón de seguridad. Los motivos de las multas están ordenados de mayor a menor según lo que contestaron en la última medición, que es la que está en rojo abajo, la del 2016. El conducir moto sin casco, no sé si hay un puntero acá. ¿No? No. Bueno. El conducir moto sin casco, que lo ven es el antepenúltimo, empezando de abajo, cae muy significativamente de 17 a 4%, muy probablemente porque hay mucho más gente que está usando el casco. El auto mal estacionado aumenta entre los mayores de 65 años, aumenta en Montevideo, aumenta entre las mujeres y aumenta en los niveles socioeconómicos más altos. Y el exceso de velocidad aumenta en Montevideo y en los niveles altos. Y la libreta vencida o sin libreta entre los menores en el interior, en las capitales departamentales y en los niveles socioeconómicos bajos. Bueno, le preguntamos luego a la gente cuál es su nivel de preocupación por los siniestros de tránsito, en una escala del 0 al 10, en lo que 0 es no me preocupa nada y 10 me preocupa muchísimo. Por supuesto que preguntado de esta forma, la tendencia siempre es a contestar me preocupa muchísimo. Pero lo interesante es ver la evolución a lo largo del tiempo y el promedio del 0 al 10, esa es la distribución de frecuencia de las respuestas. Ven que hay un 44% que contesta 10, máxima preocupación. Y el promedio se viene manteniendo a lo largo de los años, entre 8,4 y 8,5. Esa es la distribución de las calificaciones bajas, digamos, poca preocupación, de 0 a 4, 4%, y 74% que contesta entre 8 y 10. O sea, es un problema que preocupa a la población y lo vamos a ver de distintas formas. Esta es una. Y la otra es
cuando preguntamos espontáneamente, dígame cuál es el principal problema de su barrio, si es en Montevideo, o de su localidad, si es en el interior. Espontáneamente. Obviamente lo que aparece en primer lugar es la delincuencia, la inseguridad y todo lo que está vinculado a eso. La respuesta otra vez era totalmente espontánea. Pero si sumamos todo lo que está en verde, que son todos los problemas vinculados al tránsito, suman más que la delincuencia y la inseguridad. Suman un punto más, suman 32%. Y esto es muy significativo. Mal estado de las calles, el tránsito en general, el no respeto de las señales de tránsito, los problemas vinculados a las motos, la velocidad, los ruidos molestos, las picadas de las motos, la velocidad en general, los accidentes de tránsito, la falta de señalización, la falta de semáforos, todo esto suma 32%, que es un punto más que la delincuencia y la inseguridad. Eso es lo que está escrito ahí. Cuando preguntamos si saben cuál es el número de fallecidos en siniestro de tránsito, aparecen dos datos interesantes. El número real de fallecidos en el 2015 fue de 506. La mayoría de la gente menciona un número bastante inferior al real. Pero si miran la columna, la serie de la derecha, la que dice no sabe, pasa de 22 a 4%. O sea, hace 3 años el 22% de la población no podía ni siquiera estimar un número, ni siquiera tirar algo a invocar. Nada. Cero nivel de conocimiento. Ahora este porcentaje bajó. Entonces, si bien la mayoría de la gente, de los que se animan a tirar algún número, sigue dando un número inferior, bastante inferior al real, hay alguna percepción, alguna idea de un orden de magnitud. Entonces, mi interpretación, bastante atrevida, es que es un primer paso hacia una mayor conciencia del número de fallecidos que hay en el Uruguay por siniestro de tránsito, ¿no? El último punto que está en el cuadro rojo, entre quienes estiman una cifra, el 80% indica un número menor al real, ¿no? Y es un porcentaje similar al 2014, pero con un porcentaje mayor de gente que se anima a tirar algún número, a estimar algún número. ¿Cuál es la principal causa de siniestro de tránsito? Y acá se presentaba una lista predeterminada, la respuesta no es espontánea. Se mostraba esta lista de causas, que fue una lista acordada con la UNACEF y que venimos manteniendo a lo largo de los años. Entonces, acá hay cosas que se superponen, porque obviamente el exceso de velocidad podría ser considerado como una irresponsabilidad de los automovilistas o una imprudencia. Pero acá lo interesante es ver dónde la gente ubica en su cabeza el principal motivo de siniestralidad. Y esto tiene que ver seguramente, y otra vez opino de atrevido, con qué es lo que se está comunicando y cómo se está comunicando. Y también, muy probablemente, con lo que la gente hace, o con la percepción de la conducta que están teniendo los automovilistas. Me explico, el alcohol. Cuando empezamos este estudio en el 2011, era la segunda causa más mencionada, ¿no? Con 29% de las menciones. Hoy es el 12% de las menciones y está en cuarto lugar. ¿Qué quiere decir eso? Probablemente que la gente percibe que al haber más control, al haber tolerancia cero, etcétera, al haber habido toda una campaña en ese sentido, ha bajado el nivel de siniestralidad debido al alcohol. Si eso es real o no es real, eso es otra cuestión, pero esta es la percepción que tiene la gente. La gente considera que los dos principales motivos de siniestralidad son las imprudencias y la irresponsabilidad de los automovilistas. En tercer lugar, el no respeto de las señales o de las normativas. Y lo que empieza a crecer muy aceleradamente es el tema de la irresponsabilidad de los motociclistas, ¿no? Que aparece ahora en quinto lugar y que hace 3 años, 4 años, apenas aparecía en otras causas.
Bueno, acá presentamos una cantidad de hábitos de conducción. La pregunta era, le voy a mostrar una serie de hábitos de otras personas. Usted dígame si esto lo hace siempre, casi siempre, de vez en cuando o nunca. Entonces, lo que vemos acá es la evolución del porcentaje de quienes afirman que no siempre cumplen la norma. ¿Ah? El complemento entre esos porcentajes y el 100 son los que dicen que siempre cumplen la norma. Entonces, cuando comparamos con los datos anteriores, aquí probablemente haya un sesgo debido al cambio de metodología. Como hasta la medición pasada, la encuesta se hacía en forma presencial, con un encuestador que miraba al encuestado, es probable que un porcentaje imposible de determinar de gente contestara lo políticamente correcto. Esta vez, al ser autoadministrada o telefónica, sin ver la cara del encuestador, es muy probable que las respuestas hayan sido más sinceras o que haya habido un porcentaje más alto de gente que contestó lo que realmente hace o lo que realmente no hace. Entonces, tenemos que un 55% de personas no siempre usan cinturón de seguridad cuando van en el asiento trasero. Todos estos porcentajes están, no están ordenados, deberían haber estado ordenados, no sé por qué no quedaron ordenados. 55% los hábitos de conducción que menos personas respetan, mejor dicho, las normas que menos gente respeta, dice respetar, son el cinturón de seguridad en el asiento trasero, el sistema de retención infantil, el límite de velocidad en carretera y el límite de velocidad en ciudad. Y esto es lo mismo para los motociclistas. El 9% dice que no usa casco cuando conduce una moto, con una disminución muy importante en relación a hace 3 años. El chaleco, la cinta o campera reflectiva sigue siendo lo menos respetado. 40% dice que lleva en ocasiones a 2 o más pasajeros en la moto. Luego preguntamos por distintos hábitos de algunos automovilistas, a ver cuán peligrosos les parecen esos hábitos, en una escala del 0 al 10. Acá también, todo el mundo tiende a decir que todo es muy peligroso. Entonces, a efecto de comparar los distintos hábitos entre sí, mostramos solo los que contestan 10, o sea, máxima peligrosidad. ¿Qué quiere decir eso? El 85% de la población dice que cruzar un semáforo con luz roja es 10, en una escala del 0 al 10, el nivel de peligrosidad. O sea, es la conducta más peligrosa de todas las que están listadas acá, que están en 2 láminas. Esta es una primera serie, vamos a ver una segunda. Conducir una moto sin casco es lo segundo mencionado como más peligroso. Y lo tercero mencionado como más peligroso es el manejar que puede haber tomado medio litro de vino o 1 litro de cerveza o 3 whiskies. Seguimos hacia abajo en menor peligrosidad percibida. Llevar menores de 12 años en el asiento delantero, perdón. Llevar menores de 12 años en el asiento delantero, manejar después de haber tomado un vaso de cerveza o una copa de vino, circular a mayor velocidad de lo permitido en ciudad, manejar sin libreta, circular a mayor velocidad de lo permitido en ruta, llevar menores de 12 años sin sillita o booster, tomar mate, manipular el GPS o la radio o el CD. Luego leímos o mostramos una serie de medidas para reducir los accidentes de tránsito y le pedimos que nos dijeran si las consideraba muy eficaces, algo eficaces, poco eficaces o nada eficaces. Y es interesante porque esto se ha mantenido a lo largo de los años. El prohibir totalmente el consumo de alcohol para conducir sigue siendo percibido como la medida más eficaz para reducir la siniestralidad.
dicho por los propios conductores. Seguido por más control de alcohol en conductores. O sea, las dos primeras medidas consideradas como más eficaces tienen que ver con el consumo de alcohol. En tercer lugar, mejorar el estado de las calles y rutas. Lo considerado como menos eficaz son las campañas de comunicación masiva en prensa, radio y televisión. Y cuando hablamos de eficacia de medidas para disminuir muertes y heridos graves, lo más mencionado en primer lugar como muy eficaz es el uso de casco en motociclistas, seguido por el uso de cinturones de seguridad. Y en tercer lugar, el uso de chalecos reflectivos. Recuerden que el alto porcentaje de motociclistas que dicen que no lo usan. Algunos datos sobre la actuación de las autoridades. Preguntamos, ¿usted cree que el gobierno nacional ha tomado o está tomando muchas, bastantes, algunas, pocas o ninguna medida para reducir los accidentes de tránsito en Uruguay? Y miren la evolución, en verde abajo son los porcentajes de personas que considera que el gobierno está tomando muchas o bastantes medidas, cómo viene creciendo la percepción de que efectivamente se están tomando medidas. Y disminuye concomitantemente el porcentaje de gente que considera que no se están tomando o que se están tomando muy pocas. Eran el 38%, la suma de los dos sectores rojos, 38% en el 2011 y solo 27% actualmente. Y los dos sectores verdes, el 21% en el 2011 y 34% en el 2016. Es lento, pero crece consistentemente. Cuando a todos los que contestaron que el gobierno estaba tomando medidas, les preguntamos, bueno, ¿y cuál recuerda? Espontáneamente. Y lo primero que mencionan es la tolerancia cero al alcohol. 36% lo menciona como la primera medida que le viene a la mente que ha tomado el gobierno nacional. Y seguido por los controles de alcoholemia. Dos cosas que tienen que ver con lo mismo. Y a todos los que recuerdan alguna medida les preguntamos si las consideraba eficaces. Y el 79% contesta que sí, y con un crecimiento, o sea, aún en porcentajes altos, sigue creciendo desde el año 2011. Más allá de las medidas que haya tomado el gobierno nacional, se le preguntó a la gente si consideraba que el gobierno nacional estaba preocupado, o sea, muy preocupado, bastante, algo, poco o nada preocupado por los accidentes de tránsito en Uruguay. Y también viene creciendo el porcentaje de gente que opina que el gobierno nacional está realmente preocupado por el tema. Eran 40%, la suma de los dos sectores verdes, 40% en el 2011 y 51% en el 2016. También aumenta la percepción de que las intendencias, acá se preguntaba por la intendencia del departamento de la persona, ¿no? O sea, están todas las intendencias mezcladas acá. Si bien en niveles más bajos, hay una percepción de que las intendencias están más preocupadas que antes por el problema de los siniestros de tránsito. También preguntamos por la calificación de la actuación de los inspectores municipales, la Policía de Tránsito en Montevideo y la Policía Caminera, ex Policía Caminera, Policía Nacional de Tránsito, en cuanto a prevenir los accidentes de tránsito en Uruguay. Y las opiniones son bastante dispares, ¿no? Los mejor calificados son la Policía Caminera, sistemáticamente, seguido por la Policía de Tránsito en Montevideo y en tercer lugar los inspectores municipales. Acá se mezcla también seguramente con la percepción de que todo lo que tiene que ver con autoridades está siendo mal calificado, ¿no? Probablemente acá si hubiéramos preguntado por cualquier otro organismo del Estado también la percepción hubiera sido más baja o las calificaciones hubieran sido más bajas que en 2014. Esto está teñido por cosas que nada tienen que ver con los siniestros de tránsito. Luego preguntamos espontáneamente qué instituciones u organismos públicos o privados
¿qué organismos conoce que estén vinculados a la seguridad vial? Y espontáneamente la UNACEF es el organismo más mencionado por el 24% de la población y con un crecimiento de menciones espontáneas muy alto desde el 2013. En el otro extremo, acá el porcentaje que no conoce, que no puede mencionar ninguna, disminuye bueno, no puedo volver para atrás acá del 74 al 52% el porcentaje de gente que no sabe mencionar ningún organismo que esté vinculado a la seguridad vial. O sea, hay una mucho mayor visibilidad de todos los organismos, instituciones, empresas que hacen campañas en este sentido. Y un mucho mayor conocimiento en particular de la UNACEF. Ahora, cuando preguntamos en forma asistida, ¿usted conoce o ha oído hablar de la UNACEF? Esta es la suma de quienes la mencionaron espontáneamente o en forma asistida cuando se la menciona. Abajo, la serie que está más abajo, que la del total de la población, el nivel de conocimiento de la UNACEF pasa del 43 al 79% en 3 años y crece en todos los segmentos de población, tanto según rangos de edad, según zona geográfica, según género o según nivel socioeconómico. Y también cuando se pregunta a quienes conocen en forma espontánea o asistida, cuando se les pregunta cómo calificaría la actuación de la UNACEF en cuanto a prevenir los accidentes de tránsito, disminuye muy fuertemente el porcentaje de gente que no sabe calificar, o sea que oyó hablar pero no sabe calificar, ese porcentaje pasa de 19 a 3% solo. Y hay una percepción muy positiva de la actuación de la UNACEF, hay 41%, el sector que está en verde en la torta a la derecha, 41% de quienes conocen la UNACEF, 41% de quienes conocen la UNACEF que califican muy positivamente su actuación contra un 16% que la califica negativamente. Algunas conclusiones finales. En primer lugar, lenta, pero seguramente la problemática vinculada al tránsito viene ocupando un lugar cada vez mayor en las preocupaciones de los uruguayos, y lo vemos de distintas formas. En primer lugar, porque crece el porcentaje de quienes no conducen ningún tipo de vehículo por miedo, por inseguridad, por el caos del tránsito, y de quienes prefieren usar el transporte público. Creemos que las dos cosas están vinculadas entre sí. Después, cuando se pregunta cuáles son los problemas, los principales problemas del barrio, de la localidad, la suma de todos los problemas vinculados al tránsito iguala o incluso supera levemente la cantidad de menciones a la delincuencia o la inseguridad. En una escala del 0 al 10, 3 de cada uruguayo califican entre 8 y 10 su preocupación por los siniestros de tránsito. Y crece el número de uruguayos que se anima, que tiene alguna noción del número de fallecidos que hay por siniestro de tránsito en el Uruguay. Cada vez más uruguayos son conscientes del riesgo que implican determinadas conductas y van modificando sus hábitos. El 40% ubica entre las 3 principales causas de siniestros el no respeto de las señales y normativas. El 39% menciona en alguno de los 3 primeros lugares las imprudencias y el consumo de alcohol, el 34% la irresponsabilidad de los automovilistas y 31% el exceso de velocidad. El uso del cinturón de seguridad y del casco parecen que entraron definitivamente en los hábitos de los uruguayos, hábitos en el sentido de casi un acto reflejo, y aumenta significativamente el uso de las sillitas o booster para niños. Y las conductas percibidas como más peligrosas son cruzar un semáforo con luz roja, manejar una moto sin casco, manejar habiendo consumido alcohol, no respetar las señales de para y ceder paso, manejar cansado y con sueño, no ceder el paso a los peatones en las cebras y conducir hablando por celular, obviamente no usar el cinturón.
Lo que nos llamó la atención es que los 4 motivos más frecuentes de multa no figuran entre los 6 hábitos percibidos por la población como de mayor peligrosidad. Mientras que conducir moto sin casco, el consumo de alcohol o no respetar los carteles de pare, que son las conductas percibidas como más peligrosas, no figuran entre los principales motivos de multa. En particular, el 34% de quienes han sido multados en el último año, que es el principal motivo de multa señalado por los uruguayos, fueron por estar mal estacionados. El tema del alcohol es un capítulo, ¿no? En 70% de los entrevistados considera que prohibir totalmente el consumo de alcohol para conducir es una medida muy eficaz para disminuir los siniestros de tránsito. Y el 68% opina lo mismo de aumentar los controles de alcoholemia. Al igual que en las mediciones anteriores desde el año 2011, son las 2 medidas que la población considera más eficaces para luchar contra los siniestros. Y quiero citar algo que estaba en el informe del 2014. Decía, y esto fue justo antes que se tomara la medida del alcohol cero: las campañas de comunicación masiva son la forma percibida como menos eficaz en relación a las medidas represivas. En particular, llama la atención que prohibir totalmente el consumo de alcohol sea percibido como la medida más eficaz de todas. Esto haría suponer que la oposición a dicha medida no sería significativa y tendría un impacto importante, ya que al mismo tiempo esa conducta es percibida como la segunda causa de siniestro, ¿no? Los resultados actuales, luego de implementada la medida y a 3 años de la investigación anterior, parecen confirmar la presunción. Y finalmente, la percepción de la preocupación del gobierno nacional. Existe la percepción de que el gobierno está preocupado por los siniestros de tránsito y está tomando medidas concretas. ¿Me tengo que alejar? Y resulta muy significativo que cuando se hizo el primer barómetro en el 2011, el porcentaje de personas que afirmaban que el gobierno no estaba tomando medidas era casi el doble de los que decían que sí. Mientras que en esta medición, por primera vez, las respuestas positivas superan las negativas. Entre quienes contestan que el gobierno tomó o está tomando alguna medida concreta, la más mencionada espontáneamente y por lejos es la tolerancia cero, seguida por los controles de alcoholemia, lo cual coincide con que los encuestados consideran como las medidas más eficaces para disminuir los siniestros. Además, el 79%, casi 4 de cada 5, consideran esas medidas como eficaces. Y finalmente, la UNACEF ha aumentado muy notoriamente su visibilidad entre 2014 y 2016. El 24% de los encuestados la mencionan en forma espontánea, contra solo un 9% hace 3 años. Y en forma asistida, el conocimiento de la UNACEF creció del 43% al 79% en 3 años. Y quienes conocen la UNACEF, además, tienen un buen concepto de su actuación en cuanto a prevenir los siniestros de tránsito: 41% de calificaciones positivas y 16% de negativas. Estas son las principales conclusiones del estudio. El informe completo va a estar seguramente subido a la página web de UNACEF. Les agradezco muchísimo la presencia, aún un día de enero y tan caluroso. Y bueno, si tienen preguntas, estoy a las órdenes. Muchísimas gracias.